Noé, el hombre que construyó el arca, antes de que lloviera y salvó a la humanidad. En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia, corrupción y maldad. Las Escrituras nos dicen que toda inclinación del pensamiento humano era siempre el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. La creación que una vez fue declarada buena por Dios se había desviado completamente de su propósito. En este contexto oscuro y caótico, Dios decidió intervenir. «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado», dijo el Señor, «porque me pesa haberlos hecho». Génesis capítulo 6, versículo 7. Sin embargo, en medio de esta corrupción, hubo un hombre que sobresalió, Noé. Él halló gracia ante los ojos de Dios porque era un hombre justo, íntegro y que caminaba con el Señor. Entonces vino el llamado. Dios le habló a Noé y le reveló un plan que parecía absurdo. Habría un diluvio que cubriría toda la tierra, y él debía construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a los animales. Dios le dio instrucciones precisas. Debía ser de madera de gofer, con compartimentos y de dimensiones monumentales. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16. Imaginen el impacto de este mandato. En un mundo donde nunca había llovido, construir un arca en medio de la tierra seca debía parecer completamente irracional para cualquiera que lo viera. Los vecinos seguramente se burlaban, lo consideraban un loco. Pero Noé no dudó. En un acto de obediencia y fe, comenzó a construir tal como Dios le había ordenado. La construcción del arca no fue una tarea sencilla. Noé trabajó durante décadas, posiblemente más de 100 años, rodeado de un mundo que seguía hundiéndose en su propia corrupción. Sin embargo, él perseveró, confiando en la palabra de Dios y en su promesa de salvación. Mientras Noé trabajaba, también advertía a los demás. Las Escrituras lo llaman heraldo de justicia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Con sus palabras y acciones, les recordaba a todos que había una oportunidad de arrepentimiento. Pero nadie escuchó. Los hombres continuaron viviendo como si el juicio nunca llegaría. Finalmente, llegó el día en que la construcción del arca se completó. Dios le dijo a Noé que entrara con su familia y que llevara consigo parejas de animales de cada especie. Los animales llegaron al arca, guiados por la mano divina. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron los únicos seres humanos que respondieron al llamado de Dios. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Dios mismo cerró la puerta del arca, sellándolos dentro. Este acto marcó el inicio del juicio y la salvación. Pronto, las lluvias comenzaron a caer. La lluvia comenzó a caer, primero como gotas suaves, pero pronto se convirtió en un diluvio incesante. Las fuentes del abismo se rompieron y el agua brotó desde las profundidades de la tierra, mientras los cielos derramaban torrentes sin cesar. Tal como Dios había advertido, las aguas crecieron rápidamente y en poco tiempo la tierra entera quedó sumergida bajo ellas. Dentro del arca, Noé y su familia enfrentaron un desafío diferente, la incertidumbre. A pesar de estar protegidos, pasaron días, semanas y meses en completa dependencia de Dios. Durante este tiempo, Noé tuvo que confiar en que Dios cumpliría su promesa de salvarlos y les mostraría un nuevo comienzo. Imaginen lo que debió significar estar dentro del arca. El ruido ensordecedor de la lluvia, el balanceo constante sobre las aguas y la incertidumbre sobre cuánto tiempo estarían allí. Noé y su familia probablemente oraron con fervor, recordando que estaban bajo el cuidado de un Dios justo y fiel. A pesar de las adversidades, su fe no flaqueó. Finalmente las lluvias cesaron y las aguas comenzaron a retirarse lentamente. Noé esperó pacientemente mientras el arca quedó detenida sobre el monte Ararat. Génesis capítulo 8, versículo 4. Allí tuvo que decidir cuándo sería seguro salir, y en lugar de actuar impulsivamente, buscó señales claras de Dios. Envió un cuervo primero y luego una paloma para comprobar si las aguas habían menguado. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, supo que la tierra comenzaba a secarse. Génesis capítulo 8, versículos 6 al 11. Dios no solo había protegido a Noé y su familia de la destrucción, sino que también estaba preparando un nuevo mundo para ellos. Finalmente, llegó el día en que Dios les dijo que salieran del arca. Con un corazón agradecido, Noé construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios en señal de gratitud. Este acto de adoración marcó el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad.
Entonces Dios hizo una promesa solemne: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir a todos los seres vivientes con un diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 21. Como señal de esta promesa, Dios puso un arco iris en el cielo, un recordatorio eterno de su fidelidad y misericordia. Génesis capítulo 9, versículo 13. La prueba de Noé había terminado, pero su legado estaba apenas comenzando. Había demostrado que la obediencia a Dios, incluso en las circunstancias más extremas, trae salvación y esperanza. Su fe no solo salvó a su familia, sino que también preservó a la humanidad y a toda la creación. Cuando Noé y su familia salieron del arca, pisaron un mundo completamente transformado. Todo lo que conocían había desaparecido. Las ciudades, los campos, los árboles, era un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. En este momento crucial, Noé hizo algo que definió su legado. Construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios en gratitud. Este acto subrayó lo que había sido el núcleo de su vida: la fe y la obediencia a Dios. En respuesta a esta adoración, Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, una promesa que marcaría la relación entre Dios y la humanidad. El arco iris que apareció en el cielo como señal del pacto simboliza hasta hoy el compromiso de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este pacto no era solo una garantía de protección, sino también un recordatorio del deseo de Dios de restaurar su creación. A partir de ese momento, Noé y su familia se convirtieron en los nuevos padres de la humanidad. Sin embargo, la vida de Noé también nos recuerda que la humanidad sigue siendo imperfecta. Más adelante, las Escrituras relatan un momento de debilidad de Noé. Plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. El legado de Noé no se mide solo por su supervivencia al diluvio, sino por su ejemplo de fe, perseverancia y obediencia, a pesar de las burlas, la soledad y las circunstancias incomprensibles. Su vida nos deja lecciones profundas que trascienden el tiempo y se aplican a nuestra realidad actual. La historia de Noé sigue siendo relevante porque nos desafía a vivir con fe en un mundo que a menudo se aleja de Dios. Nos recuerda que la obediencia puede parecer irracional desde la perspectiva humana, pero es el camino hacia la salvación. Al igual que Noé, a veces somos llamados a actuar en fe, incluso cuando no entendemos completamente el propósito divino. El arca de Noé también es un poderoso símbolo espiritual. Representa la provisión de Dios para salvarnos del juicio y llevarnos a un nuevo comienzo. En el cristianismo, el arca es vista como una figura de Cristo, quien nos ofrece refugio y salvación en medio de las tormentas de la vida. Hoy en día, enfrentamos nuestras propias lluvias y desafíos, el caos del mundo, la incertidumbre, la presión social. Sin embargo, la historia de Noé nos recuerda que Dios siempre ofrece una salida para quienes confían en Él. Estamos dispuestos a escuchar su voz, incluso cuando parece ir en contra de lo que el mundo considera razonable. El legado de Noé no se limita a la supervivencia al diluvio. Su verdadera herencia está en su ejemplo de fe inquebrantable. Nos enseña que obedecer a Dios, incluso en circunstancias difíciles, puede traer no solo salvación personal, sino también un impacto duradero en las generaciones futuras. El arco iris, esa señal eterna del pacto de Dios, es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso después de las tormentas más devastadoras. Es un llamado a confiar en el plan de Dios, a ser fieles en nuestras tareas diarias y a construir un arca en nuestras vidas, un refugio espiritual que nos conecte con el propósito divino. Noé fue un hombre común llamado a una misión extraordinaria. Su historia nos invita a preguntarnos: ¿qué arca estás llamado a construir hoy? ¿Qué fe necesitas para cumplir con tu propósito? Recuerda, cuando confías en Dios, incluso en medio del diluvio, Él siempre provee un arco iris al final del camino.